Bueno, ¿qué tal? Vamos a ahora grabar la clase de hipertensión secundaria. La Primero vamos a familiarizarnos con una definición. Siempre cuando estamos en clase, más bien yo les pregunto si alguien sabe qué es la hipertensión resistente. Entonces imagínense pues que se los estoy preguntando y la definición que quiero que se aprenda es la siguiente. Es definida como la persistencia de hipertensión cuando ya estás utilizando tres medicamentos antihipertensivos. La siguiente condición es que tienen que estar a dosis máxima y la siguiente condición es que uno de ellos debe ser un diurético, ¿sí? Si se cumplen esas tres cosas, entonces estás ante un caso de hipertensión resistente, ¿sí? Y la hipertensión resistente tiene causas secundarias. ¿Por qué se le llama hipertensión secundaria? Pues porque hay la otra, la hipertensión primaria, la que no tiene ninguna enfermedad de la causa y solo se es hipertenso porque se es hipertenso. Fíjense, 5 a 10% de las hipertensiones son de origen secundario. Ustedes nada más imaginen por semana en una unidad del IMSS, por ejemplo, la que está en la número uno del Paseo Bravo, ¿cuántos casos de hipertensión verá en una semana? ¿No? Y eso que los pacientes se los vuelven a citar como a los 5 meses. Son más o menos como 13 consultorios, cada uno tiene 35 consultas, por dos turnos son 70, por 16 son como, no sé, muchísimos pacientes, ¿no? O sea, porque la mayoría van a ser hipertensos y porque los servicios de urgencia son hipertensos, entonces imagínense que, no sé, en la ciudad hay 500,000 hipertensos, ¿no? ¿Cuántos son el 10% de 500,000? Pues 50,000. 50,000 de esas personas se están tratando como hipertensión primaria actualmente y no tienen ningún protocolo para investigar si no también tienen estas enfermedades. Así que ojo con eso. Entonces tenemos primero el protocolo de las ABCDE. Este es un artículo que van a buscar para que lo lean también en su versión completa. Es de una revista que se llama The American Family Physician y viene así, protocolo de la hipertensión secundaria. Trae un acrónimo de A, B, C, D, E y se va explicando a qué corresponde cada una de las letras para aprendérselo fácil. Entonces, pues con esto siempre he dado esta clase porque pues viene muy bien ordenadito y es práctico, ¿no? Entonces, A viene de acertado, que en el artículo se refiere a accuracy, ¿no? O precisión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que debemos de ver que la técnica sea la correcta. La técnica correcta es sentado, con los pies sobre el suelo, la espalda recargada en el asiento, con el brazo a la altura del corazón o sobre una mesa, con el manguito adecuado que te corresponde al tamaño. Si la persona tiene obesidad, pues será un manguito más grande. Si es un pediátrico, lo mismo. Y no debe de ser tomada cuando el paciente dice, pues es que me duele la cabeza, me voy a tomar la presión. O me voy a tomar la presión porque ahorita me dieron un susto. O me voy a tomar la presión porque me estoy mareando, ¿no? La presión no debe ser tomada cuando tienes ningún síntoma. Es lógico si tienes un dolor intenso y tienes descarga adrenérgica que después tengas taquicardia o hipertensión. Ese es un error frecuente en los servicios de urgencias donde tienen uno con apéndice y está con el dolor y ahí pues le toman los signos y pues doctor, pues está bien hipertenso el paciente. Pues sí, pues si está en un grito de dolor, es lógico, no es un zombie, va a tener hipertensión, va a tener taquicardia. Entonces, el tema de que primero que nada la tomen bien es súper importante, ¿no? Si estando de un susto que viene de la calle y le toman a la mamá la presión, uy, estás bien hipertensa, y a alguien se le ocurre le va a dejar un antihipertensivo. Cuando el susto pase, su presión va a ser normal, pero va a tomar el antihipertensivo. Entonces se va a hipotensar después y se va a sentir mal. Y de una hipotensión sigue una reacción adrenérgica que le sube la presión. Y bueno, de ahí vienen muchas leyendas que la presión se le sube, se le baja, no se controla y todo. ¿Por qué? Porque desde el principio no se hizo la A de detectar acertadamente la hipertensión. Luego, apnea. La apnea se refiere al síndrome de apnea obstructiva del sueño,
que debemos de recordar que los pacientes prototipo de estos son pacientes, como dice aquí, que tienen somnolencia en el día, que platicando se quedan dormidos, que tienen obesidad, que roncan muchísimo en la noche y que despiertan con cefalea matutina porque su sueño no fue reparador. A la larga de que esto se va repitiendo, el paciente desarrolla hipertensión pulmonar y pues dicho sea de paso, el SAOS puede provocar diabetes, hipertensión. ¿Cómo se quita el SAOS? Alguien que lo comente o quién sabe la respuesta. En el SAOS se quita poniéndole un aparato que se utiliza para dormir, que es el CPAP, se pone en la noche. Y si el paciente se le quita el síndrome de obstructivo del sueño, los pacientes a veces revierten de la diabetes, revierten de la hipertensión, hasta disminuyen de peso. Entonces, pues es ahí la importancia de hallar una causa secundaria, porque potencialmente al quitarle la hipertensión es reversible, no así la primaria, que siempre estará presente y solo se puede controlar, pero no se puede eliminar. El hiperaldosteronismo, lo único que les digo es que si tienen un paciente con hipertensión e hipocalemia, la hipocalemia es severa, ¿no? Es de 2, menos de 2, que puede dar rhabdomiolisis, parálisis, etcétera. Una hipocalemia importante con episodios de presión alta, debemos de pensar en hiperaldosteronismo. También va a tener alcalosis y que no tenga falla renal, ¿no? La persona, ¿no? La retención de agua y sal que esto provoca hace que la renina esté baja, ¿no? Porque pues, el cuerpo detecta que no hay falta en la volemia y la renina esté baja. Pero esto sí se perpetúa, ¿por qué? Porque generalmente hay algo que lo provoca, o hay una hiperplasia de las glándulas, o hay un pequeño tumor funcionante, ¿sí? ¿Cómo se llama? En cuanto a la letra B, viene B de Bruits, que son ruidos, y B de bad kidneys, o sea, de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ruidos, ¿por qué? Porque encontrar un soplo lumbar en pacientes con tengan riesgo de aterosclerosis, hablando, por ejemplo, de un varón que fuma mucho, diabético, obeso, pues eso sería indicativo de buscarle hacer un Doppler y después una angiotac para ver si tiene o no estenosis de la arteria renal, sobre todo si ya le estoy ocultando el soplo, ¿no? Esos son los diabéticos y fumadores son los de riesgo para esto, pero también hay otra población de riesgo que son las mujeres delgadas y atléticas. Ellas podrían tener displasia fibromuscular y esto va a hacer una estenosis en la arteria y generar el mismo soplo y la hipertensión, ¿no? Luego, las técnicas de elección, la de detección es el Doppler, pero la de diagnóstico es la angioresonancia o la angiotomografía, ¿no? El test de captopril antes se usaba para el modelo unilateral de estenosis de arteria renal que ahorita vamos a explicar. Y bueno, la hipertensión glomerular consecuente retiene sodio y agua y por tanto la renina también es baja. Vamos a recordar estos dibujitos que les expliqué en una clase, donde yo tengo aquí que el flujo aferente está, digamos, aquí respetado, ¿no? Entonces, ¿de qué depende aquí la presión? De que yo tenga un tono, vean que está discretamente más delgado que yo tenga un tono aferente bajo. Entonces, si yo cierro aquí y aquí tengo entrada normal, aquí la presión aumenta, por lo tanto el filtrado aumenta. Pero ¿qué hace un IECA o un ARA? Quita este efecto y un IECA o un ARA vasodilata la arteriola eferente, por lo tanto hace que la presión aquí disminuya y que el filtrado caiga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un modelo cuando yo tengo dos estenosis renales, pero mis riñones sí funcionan? Hago el efecto del captopril y de por sí aquí en la entrada yo estoy tapado porque tengo la estenosis. Acuérdense que aquí la estenosis es algo macroscópico y aquí estamos viendo cada glomérulo cómo sufre por esa estenosis. Entonces aquí le llegaría menos líquido. ¿De qué depende de que aquí se mantenga el filtrado? Si aquí llega menos, pues de que esto esté cerrado. Pero si en esos pacientitos yo les doy el captopril, o el IECA o el ARA, eso es para cualquiera de esa clase, y abro acá, pues entonces el filtrado se va a caer y la creatinina sérica aumenta exponencialmente, ¿no? Hay otro modelo en el que la estenosis solo está de este lado y este riñón tiene cierta insuficiencia renal, pero funciona, al fin y al cabo, ¿no?
Entonces, yo tengo este modelo en el que sí la creatinina también va a aumentar, más no así exponencialmente, porque bueno, hay cierta función que la cubre, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tengo un riñón que sí funciona y no tiene estenosis contra uno que funciona pero sí tiene la estenosis? Aquí se logra apreciar un poco en el dibujo que siempre los riñones con estenosis son más chicos. Cuando estudien un paciente y vean que un riñón está súper chico y el otro no, pues también piensen en este diagnóstico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo el captopril y todo el efecto de la caída del filtrado ocurre en este riñón, pero el otro, como funciona normal, de hecho aumenta su tasa de filtrado, ¿sí? Y entonces al aumentar su tasa de filtrado, pues no ocurre incremento de la creatinina ni falla el filtrado, porque lo que disminuyó en este se compensa en este, pero este va a empezar a fallar crónicamente, ¿sí? Y al rato pues ya no vamos a tener este riñón. Eso sería, y otra cosa que decir de los pacientes con estenosis arterial renal es que hacen lo que los gringos le llaman el flash edema. O sea, estas personas hacen súbitamente eventos de edema pulmonar y son consecutivos, con crisis hipertensiva que luego los lleva a edema pulmonar, y eso es un dato muy característico que puede venir en los exámenes, en cualquier tipo de examen, que les pregunten cosas como esto. El edema súbito repetitivo, edema pulmonar, corresponde a, entre otras, o hay otros diagnósticos diferenciales para ellos, pero este es uno de los más frecuentes. Ahora, en cuanto a la letra C, ¿qué tenemos? Que son catecolaminas, coartación y Cushing. Catecolaminas se refiere a las catecolaminas internas, que sería un tumor de catecolaminas o el feocromocitoma, o yo también podría tener exceso de catecolaminas externas, si uso demasiado salbutamol, o si uso fenilefrina, pseudoefedrina, descongestionantes nasales, todo eso en un uso repetitivo me puede desencadenar hipertensión, ¿no? Y bueno, aquí no es coartación, es coartación, perdón. Y la coartación es una causa de hipertensión donde yo voy a encontrar la condición de pulsos femorales bajos y pulsos superiores normales, ¿no? Voy a encontrar signos radiológicos como el signo de Roesler, a ver quién se acuerda del signo de Roesler, o el signo del 3 de la aorta, a ver quién se acuerda de ese signo, ¿no? Hay que pensarlo. ¿Quién se sabe el signo de Roesler? ¿Quién se sabe el signo del 3 de la aorta? Lo tenemos aquí los dos. Signo de Roesler. Cuando me lo aprendí me dijeron que me acordara que es como si estuvieran roídas o como si alguien roe el borde inferior de las costillas, porque las intercostales se vuelven hipertensas y tortuosas y se logra notar en la radiografía. Y efectivamente aquí lo vemos, el borde no es lisito, sino está tortuoso y solo está así en la parte de abajo de algunas costillas, ¿no? Y lo otro es el signo del 3, que aquí lo tenemos, ¿no? En esta que sigue lo vemos como que más claramente marcado, ¿no? Signo del 3, que corresponde a coartación aórtica. Entonces tengo un hipertenso, muy hipertenso, que tiene pulsos femorales disminuidos, pulsos altos normales, una radiografía de tórax anormal con esas características, pues debo pensar coartación aórtica. Y bueno, una de las más interesantes de todo, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing ya saben que puede ser primario o secundario, ¿no? O sea, el síndrome de Cushing, bueno, más bien endógeno y exógeno, digámoslo así. Entonces, endógeno, cuando mi propio cuerpo produce demasiados esteroides, ¿sí? Y exógeno, cuando yo consumo los esteroides de manera terapéutica por mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, si tengo la silla turca alta, pues entonces será un Cushing secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque este no es primariamente lo que produce los esteroides. Aquí se produce una señal que hace que las suprarrenales produzcan más esteroides, ¿no? Entonces, el agrandamiento de la silla turca podría ser un signo encontrado, porque da alteraciones emocionales. Los esteroides, acuérdense, pues te preparan la actividad física, te preparan
para correr, para la guerra, para el estrés, ¿no? Entonces, tienen efectos los esteroides